reflexión cerca de ti. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu cerca de ti, yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Vamos a cantar de nuevo cerca de ti. Cerca de ti quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor, y conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Vamos a cantar con la voz de Jesús. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo, oh mi Dios, me rindo, oh mi Dios, me rindo, oh mi Dios, me rindo. Vamos a orar. Dios es nuestro refugio, nuestra fortaleza, siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar, que rujan los océanos y hagan espuma, que tiemblen las montañas mientras suben las aguas. Salmo 46, 1-3. Señor, en tus brazos estamos seguros porque tú eres nuestro refugio y fortaleza. Aunque andemos en las dificultades, podemos descansar en ti, porque sabemos que tu amor es más fuerte incluso que la muerte. Jesús, atravesaste la muerte por amor hacia nosotros y para salvarnos de la muerte. Confiamos en tu corazón
de amor. Te pido que nos ayudes a sumergirnos en ese amor. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar la siguiente alabanza. Más el Dios de toda gracia, más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, dos perfecciones y afirme, fortalezca y establezca, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, perfecciones y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfecciones y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Más. Se llama Mi Todo. Cristo en mi pasión. Cristo es mi pasión, Él es mi recompensa. No hay nadie como Él, nada satisface más. Prueba vendrá, mas cantaré, no vuelva atrás.
esperanza está en Él. El cielo es nuestro hogar. Viento vendrá, Viento vendrá, mas cantaré, conmigo estás, a ti sea la gloria. Jesús, mi todo es, Jesús, mi todo es más que suficiente, todo para mí, Jesús, Jesús, mi todo es, Jesús, mi todo es más que suficiente, todo para mí. He decidido seguir a Cristo, no vuelva atrás, no vuelva atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelva atrás, no vuelva. Mis ojos puestos en Jesucristo, no vuelva atrás, no vuelva atrás. Mis ojos puestos en Jesucristo, no vuelva atrás, no vuelva atrás. Jesús, mi todo es, Jesús, mi todo es más que suficiente, todo para por última vez, Jesús. Jesús, mi todo es, Jesús, mi todo eres más que suficiente, todo para mí. Vamos a abrir nuestra Biblia, segunda de Corintios capítulo 8, Nuevo Testamento. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 1. Versículo 1 al 3. Vamos a leer juntos. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 1, 2 y 3. Leemos juntos. Asimismo, hermanos, os hace saber la gracia de Dios que ha sido dada a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su bondad, pues de su grado han dado conforme a sus fuerzas. Yo testifico, y aún sobre sus fuerzas. Amén. Quiero pedir a Ana Chandosani si puede hacer una oración, por favor. Oramos. Señor Dios Padre, te damos gracias por este tiempo, por este culto, por reunirnos, Señor, en un solo corazón, un solo espíritu para adorarte y para conocerte más, Señor, a través de tu palabra. Señor, te
pedimos que nos guíes en tu espíritu a cada uno de nosotros para que podamos estar atentos y deseosos de conocerte más, de escuchar, Señor, tu palabra, para que sea dulce como la miel, Señor, para nuestros oídos. Y te pedimos, Señor, que bendigas al pastor para que pueda estar transmitiendo tu palabra sin distorsión y exactamente el mensaje que nos querés dar, Señor. Te pedimos por las personas que no pudieron venir, que estén donde estén, Señor, estén pensando en ti y te puedan adorar, Señor, en el lugar en el que están. Y a los que están viniendo, Señor, cuida sus pasos y dirígelos para que podamos alegrarnos juntos en este domingo. Señor, te damos las gracias por el privilegio de poder estar en este lugar y te pedimos, Señor, que nos llenes más y más de tu amor. Te agradecemos y oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Hoy vamos a hablar un poco de las ofrendas. Cuando el pastor quiere predicar sobre las ofrendas, y algunos hermanos quedan así un poquito duro para escuchar sobre las ofrendas. Pero nosotros tenemos que entender que la ofrenda, en el sentido de la gracia de Dios. Hoy nosotros vemos que el apóstol Pablo está escribiendo una carta a la iglesia de Corinto, que él mismo había fundado, y él escribe Primera de Corintios, Segunda de Corintios, y en la misma Biblia habla de un tercer libro a los Corintios, una carta que hoy por hoy nosotros no tenemos, y seguramente esa es la voluntad de Dios. La iglesia de Corinto era una iglesia muy especial. Como había muchos conflictos y también había muchos dones espirituales. Los que congregaban a la iglesia de Corinto eran personas especialmente muy bendecidas en todos los sentidos y tenía muchas capacidades, tenía muchos dones. Corinto, tenemos que ubicar que Corinto es una ciudad pórtica, puerto, donde por ende había mucho comercio internacional. Y como sabemos que una ciudad, un pueblo donde florece el comercio internacional, entonces circula mucho dinero. Es decir, que los hermanos de Corinto y también la congregación, había muchas mujeres de la nobleza y que entraron a la iglesia y fueron líderes de la iglesia. Y por eso podemos suponer que era una iglesia de muchos recursos, de mucho dinero, gente de mucho dinero, inclusive gente de mucho estudio también. Es decir, que en todos los sentidos era muy rico, muy rico. Pero ocurre algo en Jerusalén. Sabemos que el Espíritu Santo vino definitivamente a los discípulos, a los apóstoles, y a partir de ahí ellos salieron a predicar la palabra de Jesucristo, el Evangelio, y ahí inicia, digamos, prácticamente la iglesia del Nuevo Testamento. Y Jerusalén es el centro, ahí inició todo. Y inclusive conocemos la historia de Pedro cuando fue a predicar, más de 3,000 hombres se convirtieron y se bautizaron. Pero como que no había un templo grande, un edificio grande para albergar 3,000 hombres o más, porque en una sola vez fue 3,000, quiere decir que hubieron más gente. Pero los historiadores hablan que la iglesia de Jerusalén no se congregaba en un solo lugar, sino varias casas divididas. Sería como las iglesias células hoy por hoy, que nosotros utilizamos células, pero en realidad se juntaban en familia, casa grande, donde las personas creyentes voluntariamente entregaban y venían la gente a reunir. Entonces todos los discípulos, todos los líderes, inclusive predicaban los diáconos, predicaban los líderes algunos aparecen su nombre, otros no, y que así se reunían. Pero viene la persecución, entonces comienzan a emigrar, se van a Samaria, se van a Galilea, Galicia. Nosotros tenemos libro a los Gálatas,
Y a los Gálatas no es tampoco una sola iglesia, muchas iglesias celulares. Y apóstol Pablo estaba trabajando en lo que sería hoy Turquía, Asia Menor, y como él trabajó mucho hacia a la parte del norte, donde es todo montañoso, él estaba muy cansado, inclusive se sentía enfermo, se fue al sur, a la parte de Galicia, para descansar. Y se fue a descansar y encontró muchas iglesias celulares. Entonces él escribe la carta a los hermanos de Gálata para que ellos puedan tener algo con que alimentarse espiritualmente, porque recuerden que en esa época no había, así como nosotros tenemos la Biblia. Se iban algunos líderes cristianos o por gracia de Dios se iba algún apóstol, sería magnífico, pero no siempre ocurría tal cosa. Entonces una carta del apóstol es muy importante. Y bueno, de esa manera las iglesias iban creciendo y las iglesias que como por ejemplo Corinto, que es un lugar de mucho dinero, de mucha actividad, los hermanos estaban bien, la iglesia crecía cada día más grande. Inclusive la iglesia de Antioquía, donde Pablo estuvo ahí y fue enviado como misionero a la iglesia de Antioquía. Pero en Jerusalén no solamente hubo persecución, sino viene una sequía terrible que afectaba a todos los habitantes de Jerusalén, más de la iglesia de los creyentes cristianos de Jerusalén, porque cuando las cosas van mal, la gente tiene que estar un poquito más dispuesto digamos, a arreglar un poco con la situación, negociar con la situación, hacer algo que no sería un delito, pero ser un poco antijurídico, antiético y negociar un poco con las cosas. Y entonces la gente más o menos se podía manejar, pero los creyentes no. Los creyentes nosotros sabemos cómo seguía la enseñanza de Jesucristo y la pasaban muy mal. Entonces, ¿qué hacen las iglesias? Iglesias dispersas por todo lugar, pero finalmente vinieron de Jerusalén. Los judíos de Jerusalén fueron y ahí con la gente local crecieron todo. Entonces decidieron ayudar a la iglesia. No está correcto llamar iglesia madre, pero bueno, una iglesia matriz. Entonces decidieron ofrendar. Y quien se ocupó a encargar todo este trabajo fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo le escribe a los hermanos y que preparen las ofrendas que él mismo se iría a recoger para llevar a los hermanos de Jerusalén. Y resulta una sorpresa que hoy nosotros vemos en el versículo 1, hermanos, os hace saber la gracia de Dios que ha sido dada a la iglesia de Macedonia. Aquí también habla en plural, las iglesias de Macedonia. Macedonia está al norte de Corinto. Hoy, no hace mucho, de Grecia se independizó un país nuevo que se llama Macedonia. Antes estaba dentro de Grecia, ahora es un solo país. Macedonia es un lugar montañoso, no hay condición como para que pueda tener esa riqueza que tiene Corinto. Era una iglesia bastante pobre, porque nosotros vemos en el versículo 2 que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo, su profunda pobreza abundaron en riqueza de su bondad. Habla de que eran abundantes en su gozo, en su alegría. Aquí el gozo se refiere al gozo en el Señor. Pero también eran muy abundantes en la pobreza, es decir, que su pobreza era muy grande. Y seguramente gente eran pobres y estaban ahí. Y estas iglesias pequeñas que estaban dispersos ahí al norte de Macedonia, ellos mandaron las ofrendas. Enviaron para que ayude a la gente de Jerusalén. Pero ¿por qué Pablo escribe este hecho a la iglesia de Corinto? ¿Se dan cuenta? Supongamos que nosotros, creo que la vez pasada nos fuimos a tener un culto con unos hermanos de aquí cerca, una otra iglesia,
y nosotros nos vamos y de repente ocurre algo, un lugar donde hace falta ayudar, y ellos ofrendan a pesar de su escasez. Inclusive nosotros también estamos ayudando a la iglesia de Claypole, no sé si alguna vez ustedes fueron. Es un lugar muy pobre, villa y gente muy pobre. Entonces ellos, en el gozo del Señor, ofrendaron, y seguramente la ofrenda no sé si en dinero, en cantidad de plata, era mucho, pero era grande para ellos, era algo que les forzaba, y ofrendaron. Y los ricos de la iglesia de Corinto, ¿qué pasó con ellos? Ellos decían, bueno, hoy también hay mucha gente que cuestiona eso. ¿Para qué ayudar a los pobres si los pobres van a ser siempre pobres? Que ellos son pobres porque ellos merecen y ellos son extras. Bueno, ponen mucha cosa, mucho pretexto para no ayudar. Y de repente filosóficamente, bueno, tengan razón, pero ahora mismo necesitan. Hay una discusión muy grande aquí en Argentina. Hay que ayudar a los pobres, hay que tener las subvenciones para ayudar a los pobres. Eso está bien, está mal. Y veo que gente que dice no hay que ayudar, que eso continúa y esto va a crecer y cada día va a traer más pobreza. No sé, si yo no entiendo esa parte de economía, pero puede que tenga razón, ¿no? Pero sí que estamos de acuerdo todos que sí necesitan ahora mismo. Ellos necesitan. Sudamérica, después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, como estamos con una naturaleza tan generosa, aquí producimos grano para todo el mundo, alimento para todo el mundo. Y Argentina está en el medio del más lugar privilegiado. Y Argentina era un país muy rico, muy rico. Pero ¿qué es lo que está pasando hoy por hoy? A mí me sorprendió cuando venía por la autopista, viniendo hacia donde inicia la avenida 9 de Julio, donde están los barrios lo más clásico, lo más lindo de Parque. Hacia la entrada, qué impresionante. Esa avenida de 9 de Julio no es algo que se hizo hoy. En esa época, cuando andaba alguno todavía a caballos, y se dan cuenta la dimensión, la riqueza que había, pero ahí en la punta donde comienzan están las villas. Las villas. Es decir, que mucha riqueza que acumulaba y traían, inclusive para poner la casa, traían piedra de Europa para poner en el piso, y así de lujo vivía, pero ellos no eran capaces de ver a sus hermanos que estaban pasando hambre. La política popular no es que viene solo por sí solo, porque si había una distribución, una consideración de los que tienen para ayudar a los pobres, entonces, ¿cómo vamos a implementar una política popular? Y si por sí solo la gente está ayudando. Bueno, el sistema del mundo hoy funciona el capitalismo. El materialismo es la filosofía básica de nuestra vivencia de hoy. Pero eso no quiere decir que esa sea la verdad. No porque funciona, no porque así funciona el mundo, no porque todo el mundo va en ese camino, sea la verdad. La verdad, la única verdad es de Dios. Dios habla para ayudar a los hombres, sobre todo nosotros amar a Dios y amar también a los hermanos, inclusive hasta el enemigo. Sin embargo, una iglesia tan rica como de Corinto no le estaba ayudando, y los que eran más pobres de la iglesia de Macedonia trajeron las ofrendas para que Pablo pueda ayudar a los necesitados, en este caso la iglesia de Jerusalén. Mis queridos hermanos, aquí no se trata de la cantidad, no se trata de que nosotros seamos ricos o pobres. Aquí se trata de la gracia. Volvemos otra vez en el versículo 2.
que en grande prueba de tribulación. Evidentemente estaban mal ellos también estaban con tribulación. La abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Materialmente estaban pasando mal, pero la abundancia de su gozo, la parte espiritual, hacía que los hermanos de las iglesias de Macedonia puedan ayudar a los otros. Ayudar a los otros. Inclusive nosotros podemos felicitar más a estos hermanos porque en su pobreza ayudaron, en primer lugar. Segundo lugar, dentro de esa pobreza, seguramente la obtención como para ofrendar, seguramente era un trabajo digno, un trabajo honrado, un trabajo que ellos necesitaban poner más esfuerzo que los hermanos de la iglesia de Corinto. Y seguramente en Corinto era mucho más fácil ganar, qué sé yo, por decir un número de hoy, un $100 no es casi nada, un $1,000, para ganar un $1,000, se hace cualquier cosa, se gana $1,000, pero para ganar $100 o $10 allá en la zona de Macedonia era mucho más difícil, y con el trabajo, sudor, con dignidad, con honradez, integridad, ganaron lo poco, y ese poco que ellos tenían ofrendado. Sin embargo, los hermanos de iglesia de Corinto, por algo aquí, Pablo escribe a los hermanos de la iglesia de Corinto, y él es fundador de la iglesia de Corinto. Y él, cuando se fue a la iglesia de Corinto, ustedes saben que los hermanos del Corinto le echaron de la iglesia, porque vino a hablar las cosas como es. Ustedes no tienen que ser así, por favor. Ustedes no tienen que dividir porque yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Jesús, yo soy de fulano, y se dividían todo. Y otro que decía que nosotros somos los gentiles griegos, y otro decía que nosotros somos judíos, y se dividían, se peleaban todo entre ellos. Y Pablo no solamente escribió 1 y 2 Corintios, una tercera carta que nosotros no tenemos, pero que menciona aquí en su carta, y envía también a su discípulo Timoteo, le manda para que, por favor, que no seamos así. Ustedes dan el nombre. Conste que la iglesia de Corinto era la iglesia que tenía más dones espirituales. Primera de Corintios capítulo 12 habla mucho de dones espirituales que tenía la iglesia de Corinto. Usted tiene esto, tiene aquello, tiene esto. Y finalmente en el capítulo 13, hablando de todos los dones, en el capítulo 13 habla de dones del amor. Ustedes tienen todo, pero no tienen amor. Y se va al fin, el gran apóstol le dice: fuera, no te queremos escuchar, fuera. Y le echaron. En el libro de Mateo capítulo 26, Jesucristo ya esperando ya su última obra de la cruz para culminar su obra de salvación, y aparece una historia cuando él estaba en Betania. Viene una mujer, rompe un frasco de perfume, óleo, y le derrama en su cabeza. Ese frasco de perfume o óleo, para nosotros de hoy, sería una doncella que va ahorrando de a poco para el casamiento, para que sea la base de economía de su familia. En esa época una mujer no estaba por sí sola, no podía trabajar económicamente en forma libre, siempre trabajaba bajo tutelaje de su padre o algún hombre. Entonces ganar dinero era muy difícil. Y a pesar de eso, juntar para tener una base de economía
y como que para hoy nosotros sería el dólar o no sé qué cosa, pero en esa época las mujeres juntaban perfume. Y el casamiento significa a través de su marido conseguir la libertad económica. El objeto de la vida de una mujer era casarse. Ellos oraban para casar, en el nombre de Jesús quiero casar. Nosotros conocemos los cuentos de antes. ¿Cómo terminan los cuentos de antes? Una doncella pobre que vive ahí en las aldeas y de repente aparece un príncipe azul, un caballo blanco, se casaron y vivieron felices. Es decir, que el casamiento era su objetivo final de su vida. Esta mujer preparó todo, tenía siempre consigo y de repente le toca la gracia de Dios a través de Jesucristo. Ella, ¡pum!, rompe todo, o sea que entregó todo lo que ella tiene, todo el presente y futuro. No es así como nosotros vemos, solamente que rompió un frasco y el perfume derramó en la cabeza o derramó en su pie, de acuerdo a los escritos. Y bueno, romper un frasco sencillamente no es romper un frasco. Rompió, que se entregó todo de sí, del presente y futuro de esta mujer para Jesucristo. Y aquí también, los hermanos de la iglesia de Macedonia, a pesar de su pobreza, a pesar de su dificultad para obtener algo pequeño, pero como su gozo era muy grande, muy abundante, la gracia del Señor era muy, muy grande, entonces sí pudieron ofrendar. Evidentemente el Señor nos está felicitando por mucho que pudieron ofrendar. No era por eso. Vamos a seguir leyendo en el versículo 3 hasta el versículo 5. Versículo 3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a su fuerza. ¿Se dan cuenta? Y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Mis queridos hermanos, yo preparo la predicación como con el pastor aquí Daniel, ¿no? O David. Nosotros tenemos un libro y ese libro es nuestra guía de nuestra predicación. Y nos vamos domingo tras domingo. Hoy justamente nos tocó este texto y estoy trayendo para compartir. ¿Qué es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos a través de este texto? Este fondo histórico, lo que pasó en esa época como historia, algo que pasó y eso está escrito en la palabra de Dios. Esto evidentemente también nos dice algo. ¿Qué está diciendo a nosotros? ¿Qué está diciendo a nosotros y qué es lo que nosotros podemos aplicar en nuestra vida? Porque si nosotros vamos a leer solamente para conocer más historia, para conocer más lo que dice tal parte de la Biblia, entonces la palabra que nosotros sabemos no va a tener fuerza. Tenemos que saber qué es lo que dice a través de esto a nosotros y qué es lo que nosotros podemos aplicar en nuestra vida y que esa aplicación pueda madurar y fructificar. Hoy por hoy nosotros también decimos, ¿cómo podemos ayudar a la gente? ¿Cómo podemos ofrendar si nosotros mismos somos pobres? Pero no es así. No se trata de que yo esté bien. ¿Y hasta dónde tengo que estar bien para poder ayudar a los otros? No se trata de vender toda mi casa y entregar a los pobres. Aquí nosotros encontramos los principios. Cuando tenemos el gozo en el Señor, cuando tenemos realmente esa gracia de Dios, la bendición de Dios, y somos conscientes que Dios me está bendeciendo y Dios me está acompañando, y por eso mi corazón está con gozo del Señor. Apóstol Pablo se caracteriza mucho cuando escribe sus escritos. Él habla con emoción, con una vehemencia, una fuerza,
de alegría. Y aquí también él habla de los gozos. Él felicita de los gozos de los hermanos de la iglesia de Macedonia que se entregaron. Y aquí nosotros encontramos los principios. Volvamos en nosotros. Nosotros tenemos ese gozo. ¿Somos conscientes de lo que realmente nos está pasando? Nosotros estamos en una instalación bastante cómoda. No nos falta para comer. Por lo contrario, estamos tratando de cuidar para no demasiado engordar. No estamos tan mal. Si nosotros vamos a mirar toda la parte negativa nomás, inclusive los hermanos de la iglesia de Corinto, ellos decían que no, nosotros no estamos aún para ayudar a los otros, siendo mucho más ricos que los de la iglesia de Macedonia. Tenemos que abrir nuestros ojos, ver la necesidad de nuestros hermanos, ver la gente que realmente necesita. Si tenemos realmente ese gozo del Señor, nosotros podemos ayudar. Y como dice los principios, han dado conforme a sus fuerzas. Han dado conforme a sus fuerzas. Nosotros, cuando hablamos de ofrenda, hablamos mucho del diezmo. Y si nosotros no ganamos nada, no hay diezmo. Porque de lo que nosotros ganamos, una décima parte de lo que nosotros ganamos, ofrendamos al Señor. Bueno, eso también es un tema para hablar. Pero el Señor nos pide, no por obligación, tener que pagar 10% de impuestos. No es eso, sino que algo que nosotros vamos a dar, porque nuestro corazón está con gozo y queremos entregar por nuestra voluntad, pero conforme a nuestras fuerzas. Conforme a nuestras fuerzas. Y segundo principio, y ahora sigue diciendo, aún más allá de sus fuerzas. Y aquí nosotros tenemos que interpretar, más allá de mis fuerzas no quiere decir que yo tenga que deber todo y hipotecar todo y más allá de la capacidad. Aquí está hablando más allá de sus fuerzas, porque esta gente de la iglesia, de los hermanos de las iglesias de Macedonia, esto da según su fuerza, ya era más allá de su fuerza. Ya era más allá de su fuerza. Y después finalmente ahí nosotros lo que podemos ver, pidiéndonos con mucho ruego que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Es decir, era una tarea de los santos, de los creyentes, y ellos, aun siendo pobres, querían ser partícipes. Yo también quiero estar presente. Es el principio de las ofrendas. Y después dice, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor. Aquí encontramos 4 principios. En primer lugar, hay que dar por la voluntad, por fe. En segundo lugar, conforme a mis fuerzas. En tercer lugar, más allá de mis fuerzas. Y cuarto lugar, antes de ofrendar, yo entregar primero. Esos son los principios de las ofrendas. Mis queridos hermanos, las ofrendas pueden ser, porque queremos entender muchas veces, solamente se trata del dinero que estamos ofrendando. Nosotros podemos ofrendar por muchas cosas. Adoración, el culto en sí también es una ofrenda. Visitar a los hermanos, preocupar por los otros, oración, acercar a Dios con alabanza. Después de nuestro culto estamos juntos compartiendo en la comunión, cada uno trae lo que puede para compartir. Todo eso son ofrendas. Este año nosotros queremos participar, nuestro grupo, participar un poco más activamente en el campo misionero de nuestra iglesia. Nosotros podemos ayudar, podemos estar preocupados por el problema que tuvieron en Turquía hace poco, terremoto, todo, pero vamos a comenzar con lo que tenemos. La vez pasada nos fuimos a una iglesia donde vimos estos chicos muy pequeños, muy hermosos,
que nosotros vamos a orar por ello. Seguramente vamos a encontrar candidatos que en estos días, hoy el domingo no vino el presbítero y estaba enfermo, y esta semana viene. Vamos a elegir algunos candidatos de Claypole también. Vamos a nosotros buscar a los chicos que nosotros podamos ayudar con nuestra fuerza, más allá de nuestra fuerza. Y primeramente nosotros orar por aquellos chicos, aquellos jóvenes, quién sabe entre ellos que Dios le bendice y pueda ser un líder mañana aquí en la Argentina. Acá, hermano Venancio, con tus 2 hijos, yo te felicito por tener 2 hijos tan maravillosos. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe Dios cómo utilizará, no? Nosotros también, aquí Ricardo y yo también tenemos hijos grandes. Nosotros no sabemos. Aquí en el vientre de nuestra hermana está llegando. ¿Quién sabe qué va a hacer? Y nosotros tenemos que orar, tenemos que ofrendar, preocupar por los hermanos y realmente con el gozo del Señor. Y esa es la tarea de la iglesia. Y vamos a nosotros a ofrecer nuestro pequeño grano, nuestro sudor, siempre obtenido honradamente, íntegramente, dignamente. Y ¿cómo el Señor nos va a ayudar? De repente encontramos entre los que estamos ayudando que necesita para tal o cual motivo que realmente para la gloria de Dios y necesitamos. Entonces oremos por ello. Muchas veces nosotros oramos al revés. Señor, dame esto, dame aquello. Y el Señor te dice, ¿para qué quede tanto? Y cuando tenga mucho voy a destinar esto aquí, allá. Primero dame. Pero el Señor dice que tenemos que preparar nuestro vaso. Cuando preparamos el vaso y cuando realmente tenemos una misión, un ministerio a cumplir. Como nuestros chicos se nos acercan, papá, yo necesito un libro, yo necesito hacer este curso porque necesito ingresar a la universidad o de repente conseguir un trabajo, qué sé yo, son fines nobles, fines, algo que a nosotros nos causa, que es algo bueno. Entonces nosotros los padres nos esforzamos. Y nuestro Padre es mucho más amoroso que nosotros. Mis queridos hermanos, no necesitamos ser iglesia de Corinto para ayudar. Solamente necesitamos ser las iglesias de Macedonia. Ya es suficiente. Todo depende de nosotros. Por eso, en primer lugar, les bendigo. También yo me incluyo en la bendición. Que Dios nos dé ese gozo. Y ese gozo viene de la gracia de nuestro Señor Jesús. Con su Espíritu plenamente. Estar en comunión, estar gozoso. Y nace esa gana de ayudar con amor. Y así ir construyendo que el reino de Dios se va expandiendo. Realmente hay soberanía de Dios, donde la palabra de Dios es escuchada, obedecida. Y a través de nosotros, otros hermanos, al igual que nosotros. Y va multiplicando. Es la historia de la Biblia. Esa historia de la Biblia está escrita aquí, es para que nosotros podamos entender y continuar hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, muchas gracias, Señor. Gracias por hacernos entender este pasaje bíblico, donde los hermanos que estaban pasando en grande pobreza y tribulaciones, las iglesias de Macedonia, ellos sí querían ser partícipe en tu gran obra y querían ellos participar. Y efectivamente ellos participaron a pesar de sus tribulaciones, sus pobrezas, pero aún participaron. Y tú le diste la gloria y la honra de ser escrito en tu palabra, Señor. Sin embargo, la iglesia de Corinto, que era mucho más rico, que tenía más cosas, Señor, recibieron esta amonestación de parte de tu siervo. Señor, nosotros queremos ser felicitados. Nosotros también queremos ser como los hermanos de las iglesias de Macedonia. Señor, ayúdanos. Señor, realmente ayúdanos. Y que nosotros podamos seguir en tu gozo y seguir practicando el amor de Cristo. Que tu reino sea cada día más grande y tú seas glorificado. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Gloria a Dios. Vamos a alabar a Dios y alabando vamos a ofrendar. A tus pies, arde mi corazón. A tus pies, entrego lo que soy. Es el lugar de mi inseguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me sacaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies, abre mi corazón, a tus pies. Entrego lo que soy, es el lugar de mi inseguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me sacaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Amén. Vamos a orar por la ofrenda y luego la oración de bendición apostólica. Así culminamos el culto de hoy. Amado Dios, muchas gracias, Señor, porque realmente sentimos tu presencia. Y gracias también porque sabemos que recibiste nuestra oración, nuestros esfuerzos, nuestra fe. Y también gracias porque tú nos diste tu palabra y a través de tu palabra pudimos, Señor, saber una gran verdad tuya. Y también nos diste la fe con la gana de obedecerte. Y también, Señor, entregamos conforme a tu palabra unas ofrendas. Señor, pedimos que la mano entregada sea enriquecida con tus bendiciones y que nuestros corazones siempre seamos llenos de gozo por tu gracia, Señor, y que cada día tengamos más cosas para ofrendarte, para compartir con los otros hermanos, y que seamos instrumentos de tu amor, y que a través de nosotros, Señor, que tú hagas tu voluntad, Señor, y que nosotros seamos cada día más bendecidos. También oramos por aquellos hermanos que hoy no están con nosotros. Seguramente tienen sus motivos y pedimos que tú les estés bendeciendo de igual manera que a nosotros. Y también aquellos que tú ya tienes en tus planes, que puedan venir en los próximos cultos, estar juntos, participar juntos, crecer esta iglesia y ser realmente la luz y sal que tanto necesita en esta sociedad, en esta época, Señor. Señor, gracias por todo y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús y amén. Voy a bendecir. La gracia de nuestro Señor Jesús, el amor de nuestro Dios Padre, la presencia de nuestro Espíritu Santo Dios
sea sobre todos nosotros que estamos decididos seguir participando en el amor tuyo y a nuestra familia, a nuestros quehaceres, nuestros trabajos, nuestros estudios y sobre todo nuestra iglesia, sea por los siglos de los siglos. Amén.